buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer la capacitación en un tema muy importante y es la evolución de la piratería terrestre en Colombia. Las metodologías principales por las cuales se genera este tipo de delincuencia. La principal es la piratería terrestre causada por bandas organizadas ya para este tipo de eventos, la corrupción dentro de las empresas y la ruptura de la cadena de abastecimiento, como son pues los retenes falsos, los falsos descargues. Vemos que el fenómeno de la piratería terrestre en Colombia, digamos que ha bajado de acuerdo a lo que eran pues las cifras en los años 90, pero igualmente sigue siendo una fuente de siniestralidad muy grande de mercancías, razón por la cual es necesario monitorear el comportamiento de este delito, aún más cuando Colombia enfrenta implementaciones de tratados de libre comercio con otros países, lo cual pues se supone que incrementará cada vez más el volumen de carga. Las cifras de la piratería terrestre es claro pues em, la línea de tendencia que dice histórico nacional, donde en el año 2008 estábamos alrededor de 680 casos de piratería terrestre en el año. El año pasado se cerró en menos de la mitad, en 295, y pues este año también se nota que ha bajado un poco. Entonces siempre hay una tendencia a mejorar, pero de todas maneras hay que estar muy pendientes porque se siguen presentando casos de estos. El modus operandi de los piratas terrestres ha ido cambiando tanto en su forma como en los lugares donde hacen los hurtos. Anteriormente se hacía mucho en carreteras o zonas rurales. Hoy en día ya se han trasladado a ciudades principales como lo es Bogotá, Medellín, Cali, donde es muy fácil desviar un vehículo y ahí robarse la mercancía. Anteriormente también se daba mucho con grupos armados, delincuencia común. Ya hoy en día hablamos de delincuencia organizada específicamente para este tipo de hurtos y antes pues se hacía a través de asalto o incluso secuestros del conductor. Ahora ya es suplantación de identidad, suplantación del destinatario, asaltos. Entonces, como lo hablamos inicialmente, hay digamos que unos focos importantes donde más se genera la piratería. Vemos que en los puntos de cargue a veces generan engaños al conductor, entonces hay que ser muy claros con los conductores que no deben recibir instrucciones de alguien diferente al departamento de tráfico. En caso de recibir una instrucción de desvío, deben reportarla primero y consultarla con seguridad de Interandina antes de acatar la instrucción de un tercero. Durante la conducción se pueden generar secuestros del conductor, falsos puntos de control, retenes falsos o falsos accidentes viales. Eh, en los parqueaderos sabemos que es un tema importante, por eso necesitamos que ustedes nos ayuden para que los conductores pernocten en los sitios autorizados, porque en los parqueaderos suelen generarse robos, hurtos del vehículo, robos de la carga del vehículo, y en las cercanías a las zonas de descargue pues también se pueden generar robos del vehículo, secuestros o falsos puntos de control o de descargue donde engañan al conductor. Seguimos como revisando el tema de las causales de la piratería. Vemos el autohurto. Desafortunadamente en muchos casos el conductor está involucrado, entonces el conductor pues argumenta eh, una, un, un asalto o un secuestro, pero realmente hay complicidad de él. Está el gemeleo, todos sabemos que es el gemeleo. Hurto mediante correos electrónicos, pues este es más que todo cuando hay hackeos de las cuentas de correo o de la información del cliente. Saqueos de contenedores también, generalmente en puntos no autorizados de pernocte o
zonas delicadas por delincuencia común o suplantación de autoridad. Esto se da en retenes falsos de la policía. em, Unos delincuentes disfrazados de agentes de policía pues detienen los vehículos y finalmente pues hay un atraco o un hurto de la carga. En la diapositiva 7 vemos cuáles pueden ser las causas que llevan a casos de piratería terrestre. Está el exceso de tranquilidad, despachar sin saber quién es el conductor, o de pronto el personal de tráfico no hace el seguimiento como debe ser. Actuar de manera independiente. Esto quiere decir pues que a veces no nos apoyamos en los compañeros para reportar un siniestro o reportar un caso sospechoso. Mal uso de la información. Esto es importante porque los conductores no deben llevar mucho detalle del tipo de carga que llevan. En el caso de las exportaciones, ojalá pues ni siquiera supieran el destino de la exportación, pero bueno, a veces por temas de documentación lo deben saber, pero no dar mayor detalle del tipo de producto, la cantidad de cajas o este tipo de cosas, porque esto lo pueden utilizar en contra. Indisciplina del conductor, no respetar los puntos de pernocte autorizados, no reportarse en los puestos de control. A veces pecamos por aplicar la ley del silencio, y es que sabemos de pronto que un conductor está involucrado o estuvo involucrado en una actividad sospechosa, y de pronto por temor a alguna represalia decidimos callar, y el conductor pues procede a cargar con la empresa y posteriormente puede hacer el daño. Inadecuado uso de los recursos, mala selección del recurso humano. Esto pues puede pasar, como les decía inicialmente, en seleccionar mal a un conductor, o incluso eh, a un funcionario pues interno, no hacerle una buena selección y realmente pues incluir dentro del equipo de trabajo una persona que realmente no tiene buenas intenciones, y no pensar en seguridad. Realmente siempre tenemos que pensar en que estamos en una situación delicada y que siempre tenemos que actuar con los cinco sentidos puestos en la seguridad. En la diapositiva número 8 vemos un estudio de casos. Este estudio pues es un caso práctico para que se reúnan los integrantes de la sede y lo lean detalladamente. Eh, Vienen siendo la diapositiva 9, la 10 y la 11. Realmente pues es un caso muy aplicable a la operación que tenemos nosotros hoy en día. Vemos los factores recurrentes, digamos, en donde se puede generar piratería: la ignorancia tanto del conductor o como de un funcionario de la empresa, incompetencia también, no hacer bien un seguimiento, no hacer bien una verificación de referencias, impericia del conductor, de pronto meterse por zonas donde no debe meterse, a horarios donde es mejor no transitar, información insuficiente, no darle la información al conductor apropiada, donde debe pernoctar, los horarios de tránsito, y improvisar. Siempre cuando improvisamos, seleccionamos un conductor a la carrera porque necesitamos ubicar un carro para un cliente, y finalmente pues improvisamos en los procesos de selección o en los procesos de seguimiento, y generalmente pues ahí es donde dejamos el hueco para que nos afecten. Em, Esta diapositiva número 15 pues es importante que la revisemos porque son los factores que potencializan pues un caso de piratería. Y aquí vamos a ver porque en muchos de ellos pues nosotros estamos vulnerables. En cuanto a características de la mercancía, sabemos que nosotros manejamos mercancía de fácil comercialización, manejamos productos de consumo masivo, productos de alto costo. Entonces estos productos pues hacen que sean vulnerables a la piratería. Movilizaciones, en este campo de movilizaciones pues vemos que hay que pernoctar en sitios autorizados, controlar la fuga de información, los conductores deben acatar las instrucciones de seguridad, se debe hacer un análisis de las rutas por donde van a transitar, evitar que los conductores vayan con acompañantes no autorizados en la cabina, autorizar únicamente carreteras principales, no utilizar atajos. Hay que recomendarles a los conductores que únicamente pueden transitar por las vías autorizadas por la empresa, por el departamento de seguridad.
Deben mantener los medios de comunicación disponibles, mantener el celular con minutos, prendido, cargado, em, evitar el rebusque, que si llevan una carga de nosotros, pues no tengan que estar por ahí buscando un complete, respetar las señales de tránsito, mantener en buen estado el mantenimiento del vehículo y portar los documentos del vehículo y de la carga. Y conspiraciones internas, pues siempre saber muy bien quién es el propietario del vehículo, quién recomienda el conductor en caso de ser un conductor nuevo. Y esto pues nos va a ayudar a trabajar con gente conocida y con gente buena que no nos va a tratar de hacer ningún daño. Este tema también es muy importante en la diapositiva 16, tener en cuenta que en las aproximaciones del cliente final hay un método muy utilizado y es el falso punto de descargue. Hay que aclararle a los conductores que cuando lleguen a un punto de descargue, si sale una persona identificada con el logo de la empresa del cliente o con un carnet y les dice que el descargue no es ahí, que va para una bodega externa, que esa queda a 2, 3 cuadras, hay que aclarar a los conductores que esta información debe ser primero corroborada con el departamento de seguridad o con cualquiera de los coordinadores logísticos. Muchas veces es una persona que realmente no trabaja con una empresa, simplemente con un carnet pues eh, eh, digamos que enreda al conductor, pero lo hacen descargar en una bodega que no es, el conductor incluso le firman los cumplidos al conductor, y el conductor pues se va pensando que cumplió su viaje y finalmente pues el cliente a los días reporta que la carga nunca fue entregada y es que fue un caso de falso punto de descarga. Entonces es un punto importante para que ustedes lo toquen con los conductores, más que todo en las sedes donde cargan distribución nacional, que van y descargan pues en varios puntos, en bodegas de clientes directos. Esto suele pasar mucho en estos puntos de descarga. Bueno, ahora vamos a ver buenas prácticas. Eh, es fundamental realizar una selección estricta del personal, como lo hablamos ahorita. Se deben aplicar muy buenas prácticas de verificación de antecedentes, como lo hacemos nosotros aquí en Pereira. Por eso es que a veces nos demoramos un poco en responder, porque nos debemos asegurar que los antecedentes del conductor, las referencias de las otras empresas, toda la información que se debe recopilar esté al día y esté muy completa. Debemos pues generar capacitaciones como estas tanto a los empleados como a los conductores. Por eso soy muy repetitivo en que mucha de esta información debemos aclarársela a los conductores al momento del despacho, porque pues ellos son los que deben realmente tener la información, porque son ellos los que salen a ruta y los que están afrontando pues el peligro en la carretera. Bueno, digamos que es importante que los generadores de carga elijan empresas de transporte legalmente constituidas, como es el caso nuestro, con certificaciones. Nosotros, ustedes saben que contamos con certificación BASC, certificación ISO, y eso pues nos hace una empresa muy seria y muy respetable pues para nuestros clientes. Eh, el tema de seguridad en movimiento, pues como lo pueden ver en la diapositiva 21, eh, de nosotros pues es clave que contemos con un departamento de control de tráfico. Hoy en día ustedes saben que el departamento de tráfico es 24/7, tenemos turno diurno, turno nocturno, los fines de semana. Entonces esto nos ayuda a estar monitoreando permanentemente los vehículos, los puntos de pernocte, las paradas, las llegadas a los sitios de carga y descargue, pero necesitamos que ustedes pues también nos ayuden y a estar muy alertas en caso de alguna actividad o algún indicio de algo indebido, reportarlo inmediatamente a seguridad o a uno de los coordinadores logísticos. Estar muy atento a lo que se observa, siempre tener mucha malicia, tener mucho sentido común. Si vemos un vehículo que de pronto no cumple con las especificaciones, si es un conductor que nunca hemos visto o que simplemente no viene con buenas recomendaciones, entonces es mejor abstenerse de contratar con este tipo
de conductores, porque esto nos puede generar mucho riesgo, o si sabemos que los conductores parquean en parqueaderos que no son muy buenos, muy seguros, debemos alertar inmediatamente a seguridad para que le soliciten al conductor movilizar el vehículo a uno de los parqueaderos autorizados. En la diapositiva 23 vemos que ya hoy en día se cuenta con muchas herramientas tecnológicas como es el GPS del vehículo. Algunos clientes le ponen GPS al contenedor. Esto es importante que ustedes lo revisen a la hora del despacho. Siempre revisen que el satelital funcione, que esté activa la clave, que no solo deje ingresar, sino verificar que el reporte que esté generando el satelital sea el reporte actual, a la fecha, a la hora exacta, porque muchas veces simplemente ingresamos y vemos que el dispositivo está reportando, pero cuando vamos a ver realmente es un reporte de hace 2 días, de hace 3 días, y al momento de control de tráfico hacer su trabajo, pues nos causa dificultades y a veces pues los conductores ya después de que tienen el viaje no acceden a arreglar el satelital o de pronto es por cartera. Entonces necesitamos que ustedes nos ayuden mucho con esto. Realizar auditorías, pues esto es un trabajo que hace permanentemente la oficina de Pereira, hacer auditorías de trazabilidad, de los formatos de inspección de contenedores, que todo el tema de la correspondencia BASC se envíe, se estén llenando las capacitaciones, los acuerdos de seguridad, pero ustedes también es bueno que pues realicen auditorías internas dentro de sus sedes, que los precintos de seguridad tengan el inventario correcto, que se estén haciendo las inspecciones a los contenedores vacíos, en fin, que ustedes también estén muy alertas y nos alerten a nosotros en caso de alguna novedad. Garantizar buenas condiciones laborales, trabajar en equipo, siempre pensar en que tenemos que trabajar unidos, comunicarnos cualquier novedad, y seguramente si trabajamos en equipo vamos a evitar estar vulnerables a este tipo de riesgos de piratería. En la diapositiva 27 ya vemos algunas estadísticas referentes a la piratería terrestre. Vemos pues las mercancías de mayor afectación, o sea, las que son más vulnerables a la piratería, como lo son los productos agrícolas, el café, los comestibles, metales no preciosos, frutas y verduras, el papel, que es uno de nuestros principales productos movilizados, artículos de uso doméstico, en fin, maquinaria que también movemos generalmente. Bueno, vemos pues muchas de las mercancías que están dentro de nuestro portafolio de clientes, que están dentro de las mercancías de mayor afectación, y pues las causas de mayor recurrencia son la interceptación del vehículo, suplantación de autoridad, asalto al vehículo detenido, desaparición en ruta, hurto en parqueadero, bueno, en fin, lo que ya hemos estado hablando durante toda la capacitación. También vemos en la diapositiva 29 un mapa donde los principales focos de piratería, y es como lo hablamos en el principio de la capacitación. Vemos que están concentrados en ciudades principales como es Bogotá, Medellín, Cali, la costa. Entonces hay que estar muy atentos en este tipo de rutas cuando los vehículos pues van pasando por estas zonas. Y ya pues con esta estadística pues ya terminamos la capacitación. Esperamos pues que hayan puesto mucha atención y les haya parecido un tema importante, porque realmente pues a nosotros nos pareció muy apropiado. Recuerden el quiz del caso práctico y enviárselo a Ana María ya resuelto.